Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, quería comentarles brevemente que esta charla está enmarcada dentro de lo que es el programa Sistema Chakras de APRESID. Chakras es, como les decía, está creado para dar respuestas a las demandas concretas de los productores a través del desarrollo de tecnologías sustentables en los diferentes ambientes y sistemas de producción. Este programa tiene dos espacios, lo que son chakras y redes temáticas. Acciona a través del aprender produciendo sobre escenarios reales y a través del protagonismo horizontal, en donde se integra la experiencia del productor con la ciencia, la visión empresarial y el apoyo institucional. Brevemente les comento cómo está formado una chacra, que en realidad es un proyecto de desarrollo e investigación, y hoy en esta charla están representados cada uno de los actores que la forman. Por un lado tenemos los miembros, productores, fundadores del proyecto, que son los quienes lo financian y plantean las demandas y necesidades a resolver. Un responsable técnico de desarrollo, en este caso bajo la figura de Stephanie Kern, que es quien lidera y lleva adelante el proyecto. Una mesa de especialistas, que son los que referentes en las temáticas que nos guían en cómo llevar adelante la información y la investigación, y un grupo de coordinación que articula todo el proceso y la gestión. En este caso, Francisco Cosi representa a miembros fundadores de esta chacra bandera y Ignacio Luna a la mesa de especialistas en el área temática de malezas. Muy brevemente les voy a leer su trayectoria técnica académica y doy paso a la charla. Francisco Cosi, ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad Nacional de Santiago del Estero durante 5 años, fue también responsable técnico de desarrollo dentro de esta chacra bandera, que lleva más de 10 años de trabajo. También fue técnico de desarrollo en Cortevas AgroScience y actualmente es asesor privado en el sudeste de Santiago del Estero. Ignacio Luna, ingeniero agrónomo, especialista y magíster, se desempeña como investigador en INTA en el área de protección vegetal de cultivos extensivos del NEA. Y Stephanie Kern, ingeniera agrónoma, graduada en la Universidad Nacional del Litoral de Esperanza, y desde el año pasado es quien lidera este proyecto de desarrollo de chacra bandera, que una de sus principales líneas es el manejo de malezas. Les doy paso a ellos. ¿De ahí se cambia? Bueno, buenas tardes a todos. Por la convocatoria se ve que es una maleza bastante importante, porque nosotros, hablando como miembro de la chacra bandera, empezamos a trabajar en el 2013 y empezamos a generar información en el manejo de malezas en los sistemas productivos de Santiago del Estero. Ambientes diferentes, ambientes difíciles, en los cuales las malezas empezaron a aparecer, malezas tolerantes y resistentes a herbicidas, fue un tema que nos convocó. Bueno, se convocaron empresas a estudiar eso, en el cual me llamaron, ahí empecé a trabajar con ellos para buscar soluciones. Las malezas objetivos que había en ese momento, la mayoría gramíneas, y después fueron apareciendo en el transcurso del tiempo otras especies. Y es ahí donde apareció Borreria como maleza objetivo a estudiar y a buscar soluciones en estos sistemas. Bueno, ahí como se ve en la gráfica, Bandera se ubica en el sudeste de la provincia de Santiago del Estero. Y cuando comenzamos como grupo, había 10 empresas las que decidieron formar el grupo, las 10 empresas valientes en decir, bueno, hagamos algo porque la maleza nos está cada vez dominando más. Invertamos en generar información privada y así encontrar soluciones a largo plazo. Después, con el correr del tiempo, se fueron agregando algunos miembros más. Empezamos 10, hoy somos 17. La chacra ha crecido, pero no solo en número de miembros, sino que ha crecido en cuanto al conocimiento en la zona de manejo de malezas. Y eso es el mayor valor que genera el sistema chacras en este sentido. Es un grupo que es muy unido, generamos información y a la vez también generamos relaciones de trabajo y relaciones humanas
y eso es lo que nos da un sentido de pertenencia. Muchas veces cuando decimos producimos en el sudeste de Santiago y pertenecemos a la Chacra Bandera, ahí nos empezamos a conocer más gente. Bueno, ¿por qué hablamos que Borgeria es un problema? Borgeria ha crecido mucho su superficie desde el año 2013, que se empezó a reportar en REM, en el área agrícola de la Argentina, y hasta el 2023 tenemos un avance del área, sobre todo en la parte sur y este, lo que es Entre Ríos y lo que es norte de Buenos Aires y La Pampa, como avance de la frontera de esta especie. Entonces, vemos que cada vez es un problema más grave. Es una maleza que tiene poca frecuencia en los lotes, pero en los lotes que encontramos Borgeria es un problema grave porque, bueno, es difícil de eliminarla. Venimos trabajando, y bueno, después Steffi va a presentar e Ignacio también van a presentar resultados de ensayos. Esa es la zona nuestra donde trabajamos, Bandera. Lo que ahí se marca en esos tres números son tres áreas con ambientes diferentes. El área 1 es un área más productiva, con suelos profundos, texturas franco-arenosas. El área 2 con menores precipitaciones y el área 3 con influencias de napas salinas y demás. Los puntos son presencia de Borgeria, eso es en el año 2014 cuando empezamos a trabajar. Y esto nos indica que son especies que se adaptan a ciertas zonas y por lo general en campos de mayor productividad. Conociendo un poco, es una planta perenne donde tiene su estructura radicular bastante importante que permite generar y mantener reservas desde las cuales puede rebrotar y genera, digamos, ese problema que muchas veces no logramos desgastarla con herbicidas ni con cultivos, venimos trabajando y también es un medio de multiplicación. Por eso es una especie que es difícil de erradicarla. Bueno, eso es un problema, situaciones de algunos lotes que con las intensificaciones que a veces podemos hacer con las precipitaciones que tenemos, no alcanza para lograr controlarla. Entonces ahí va a surgir combinaciones de estrategias. Algunos ensayos que hicimos en el 2014 con pruebas de desecante, esto es a nivel ilustrativo, después los expertos van a mostrar el tema. Y bueno, doble golpe, que fue uno de los tratamientos químicos más eficaces, pero tampoco logramos controlar del todo la maleza. Por lo que después empezamos, en el año 2014, 2015, a instalar los cultivos de servicio, que veíamos que era la forma de combinar las estrategias. En este caso, la maleza objetivo no era Borgeria, porque en ese momento no la estábamos estudiando, pero bueno, le dejo el pie para que después Steffi comente un poco que se incluyó la maleza esta para estudiar en ese sentido. Bueno, eso es todo. No todo es Borgeria, también por ahí nos comemos unos buenos asaditos como grupo, nos llevamos bastante bien. Así que bueno, este fue el último taller que presentó Steffi, hicimos un asado como para pasarla bien. Así que bueno, ahora lo continúa Ignacio. ¿Con este pasa? Sí. ¿Para allá? Uy. Ya empezamos. A ver. Bueno, yo voy a hacer un breve resumen de algunos aspectos de la biología de esta maleza que son importantes a la hora de planificar su manejo. A modo introductorio, este es un listado con las especies que encontramos dentro del género Borreria en Argentina. Fíjense, son unas cuantas. Dentro de todo este listado, Borreria spinosa y Borreria verticillata son las que vamos a encontrar más frecuentemente en los lotes. Son las que están distribuidas más ampliamente en las regiones agrícolas. Y puntualmente
En nuestra zona, lo que es el este santiagueño y oeste de Chaco, el 100% de las muestras que hemos enviado a identificar los últimos años se corresponden con Borreria espinosa, a diferencia de otras regiones donde por ahí más centro de Córdoba empieza a aparecer más verticillata. Así que toda nuestra experiencia va enfocada a esta especie en particular. Bueno, más acá. Estoy oculto, decís vos. Bueno, esto para mostrarles un poco un ensayo que hicimos hace algunos años para estimar el consumo de agua de esta maleza. Lo que hicimos fue plantear dos tratamientos, un tratamiento barbecho y un tratamiento testigo enmalezado. Durante un periodo de tiempo de casi 2 meses se hizo el seguimiento de agua útil a los 2 metros en ambos tratamientos. Y bueno, fíjense, la curva de arriba, en más negrita, es el tratamiento barbecho que se aplicaba semanalmente con paraquat para eliminar toda la cobertura verde. Y por debajo está el tratamiento enmalezado. Finalmente terminaron completándose, recargándose los perfiles, producto de las lluvias que fueron muy importantes, no se llegan a leer ahí, entre evaluación y evaluación. Pero bueno, aquí lo relevante es que si vemos la diferencia, el delta entre las dos curvas, es casi un 30% de agua menos en las parcelas enmalezadas, ¿no? Esto es particularmente importante en las últimas campañas donde las primaveras son secas directamente, no tenemos lluvias, y la reactivación de las lluvias de verano también son bien tardías. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el crecimiento y el desarrollo de plantas de esta maleza, y aquí hay que hacer una diferencia. Hay plantas que provienen de semilla y plantas que provienen de rizoma o de las estructuras perennes. Ahí tenemos algunas fotos de nacimiento de semilla y bueno, Fran les mostró recién también los rizomas. Vamos a empezar por semillas. Es extremadamente pequeña la semilla, no es fácil encontrar en el campo. Fíjense, con la lupa ahí hay unas pequeñas semillitas, se pierden en la tierra, no es fácil encontrarlas. Una planta, de acuerdo a la bibliografía, produce alrededor de 90.000 semillas, muy numerosas, y esas semillas son fotoblásticas positivas, es decir, necesitan luz para poder germinar. Fíjense en la tabla, en un régimen oscuro no hay germinación, el porcentaje de germinación es 0 prácticamente, recién empezamos a ver algo de germinación en presencia de luz. A su vez, conforme aumenta la temperatura, pasamos de 20 a 25, bueno, vamos aumentando la temperatura, aumenta el porcentaje de germinación. En este caso, estos autores, que es el doctor Martin en Brasil y su equipo, observaron los mayores porcentajes de emergencia con temperaturas alternas de 20 y 30 grados, que es un poco la situación más real de campo, ¿no? En nuestro seguimiento que hacemos en zona para ver los nacimientos de semillas, o sea, diferenciar después de lo que es la emergencia de los rebrotes, más del 90% de la emergencia anual la tenemos concentrada en el mes de noviembre, primeros días de diciembre. También hay datos de otros grupos, tanto de la Chacra Bandera, en INTA Las Breñas y otros grupos técnicos, que han podido observar algo, un pequeño porcentaje de germinación en el otoño. Bueno, ¿cómo es el crecimiento y el desarrollo de esas plantas que provienen de semilla? Hay un trabajo muy bueno también del doctor Martins. Ellos lo que hicieron fue poner a germinar semillas de borreria en invernadero. Cuando germinaron y tenían las hojas cotiledonares totalmente expandidas, las trasplantaron en maceta y fueron haciendo el seguimiento de la biomasa de diferentes órganos, hojas, raíces, ramas y bueno, las estructuras reproductivas, aproximadamente cada 10 días. Entonces, lo que tenemos graficado acá es la evolución de la biomasa, de las hojas, de las ramas, digamos, de cada estructura, en el tiempo, los días después de ese trasplante. Entonces, hay algunos puntos interesantes para ver. Primero, que los primeros 35 días aproximadamente, el crecimiento, la acumulación de biomasa es muy lenta, todavía más si consideramos el periodo desde germinación hasta trasplante, que son 6-7 días aproximadamente.
Y luego tenemos un periodo de esos 35 días hasta los 60 aproximadamente, que se acentúa, se remarca bastante la acumulación de biomasa. A los 60 días aparecen las primeras flores, son diminutas, digamos, son primordios prácticamente, y de ahí ya hay una estabilización, si se quiere, de la acumulación de biomasa. Posteriormente, a los 60 días, empieza a aumentar la biomasa de las estructuras reproductivas. 2 puntos a recalcar: a los 80 días, luego del trasplante, se detecta la mayor acumulación de biomasa en raíces, aspecto interesante para una discusión posterior en el espacio de preguntas, y a los 110 días ya esas plantas tienen algunas estructuras reproductivas con semillas viables. Distinto es el caso cuando hablamos del crecimiento y el desarrollo de las plantas que provienen de rizomas. Bueno, esto es una planta justamente de rizoma. Fíjense, tenemos la raíz principal y en diferentes alturas o niveles salen los rizomas. Es como un edificio realmente de rizomas. Nosotros hacemos el seguimiento de cómo es la fenología y cómo es el avance de estas estructuras desde hace varios años. En líneas generales, a los 30 días o menos incluso, según las condiciones ambientales, ya estas plantas llegan a floración. Y a los 100 días, 110 días, lo que vemos es que hay semillas. No sabemos si son viables, pero bueno, ya hay semillas también. En cuanto a la dinámica de emergencia de estas plantas, de estos rebrotes, a diferencia de las semillas, es totalmente independiente de las lluvias y está muy ligada a las temperaturas. Para nuestro ambiente, fines de agosto, primeros días de septiembre, inician tímidamente, podemos decir, los rebrotes y se sostienen durante toda la primavera y el verano, con picos también de emergencia en noviembre y diciembre. Simplemente para mostrar alguna foto, esto es junio de este año, fíjense el grado de rebrote. Siempre hablo zona este de Santiago, este de Chaco, para que se ubiquen Quimilí, Gancedo, bueno, Bandera también. Esto es agosto del 2023, fíjense, principios de agosto incluso. Y bueno, como les mencionaba, la problemática se acentúa conforme la temperatura es superior. Fíjense esta foto, cortesía de Daniel Fada, la situación en un campo ahí cerca de Las Lajitas, más al norte, en Salta. Esta situación nosotros no es tan fácil o no la vemos directamente al momento de la cosecha, ¿no? Bueno, hemos realizado varios ensayos, les muestro simplemente este, en el que planteamos dosis crecientes de un herbicida hormonal, puntualmente 2,4-D éster butílico. 770 es el equivalente a 1 litro de la formulación comercial. Entonces tenemos 1 litro, 2, 3, 4, hasta 5 litros. No muestro las dosis más bajas. Entonces, lo que hicimos fue la biomasa inicial en cada uno de los tratamientos y la biomasa a los 25 días. Y fíjense, prácticamente, independientemente de la dosis, la maleza siguió acumulando biomasa. Podríamos decir que hay una leve reducción o tendencia a reducción en la producción de biomasa con dosis muy altas, 3, 4 litros, pero que es insignificante respecto al testigo. O sea, eso nos hizo un poquito de ruido, buscamos en la bibliografía y encontramos este trabajo del doctor Diesel también en Brasil. Ellos probaron sobre 2 biotipos de Borreria densiflora, que es ex espinosa, mejor dicho, densiflora es espinosa. Y bueno, fíjense, aplicaron glifosato marcado en una hoja y vieron cuánto de ese glifosato encontraban en la hoja de arriba, en la hoja de abajo, en el tallo y en la raíz. Y prácticamente más del 90% queda en la hoja que se aplica. Lo que quiere decir esto es que además es una especie que tiene una sistemia muy difícil de los productos que normalmente aplicamos. Bueno, simplemente para no ahondar en esto y dejar por ahí más las preguntas en el espacio de discusión al final, hemos probado lo que se les ocurra en estos últimos años, diferentes ensayos químicos, así que quedamos abiertos a eso, ¿no? A enriquecer por ahí más el espacio final de preguntas. Nada más.
A continuación me voy a estar enfocando en el cuándo y en el cómo de esta maleza. El cuándo, vamos a ver justamente eso, cuándo, el momento en el que se van a dar los rebrotes de borreria para nuestra zona, tanto en lotes intensificados durante el invierno como en situaciones barbecho. Y respecto al cómo, voy a estar mostrando distintas maneras de manejarla química y culturalmente. Me anticipo al final, y es un poco lo que comentó Ignacio y Francisco, el manejo químico por sí solo no es suficiente. Sabemos que el sombreo es la principal limitante para el avance de esta maleza. Por ahí. Es la principal limitante para el avance de esta maleza. Ahí. Bien. Así que con los resultados que tenemos hasta la fecha, consideramos que la mejor estrategia podría ser la combinación de la intensificación invernal con el manejo químico. Ahora sí, ¿cuándo vimos nosotros los rebrotes para nuestra zona? Durante el periodo agosto a octubre de 2023, evaluamos la cantidad de rebrotes de esta maleza por unidad de superficie. Y lo hicimos sobre 2 lotes intensificados, uno con un cultivo de vicia vilosa y el segundo con un trigo de renta. Estos lotes tenían como antecesor el cultivo de soja y fueron comparadas estas situaciones intensificadas con parcelas de barbecho que se encontraban apareadas. Podemos ver en las fotos, la superior es el sitio donde estaba intensificado con vicia y la inferior con trigo. ¿Qué es lo que vimos? Los rebrotes están representados o expresados en número de plantas por metro cuadrado. Para la zona, ¿sí? Si nos centramos en las líneas azules que representan la situación barbecho para cada situación intensificada, vemos que desde mediados de agosto se registraron los primeros rebrotes en ambos sitios, ¿sí? Y que entre el 50 y el 70% de los rebrotes ocurrieron desde finales de septiembre en adelante. Ahora veamos cada situación intensificada por separado. En el caso de vicia, ¿sí? No se registraron rebrotes a lo largo de todo el periodo evaluado. Un dato no menor, esta vicia no llegó a producir ni siquiera 1000 kilos de materia seca por hectárea, no es de las vicias que estamos acostumbrados a ver en la zona, pero aún así nos logró este nivel de supresión. En trigo, la historia fue un poco distinta, nos vamos a centrar en la línea amarilla. La supresión no fue total, eso es una realidad, pero sí, fíjense que los primeros rebrotes se registraron recién en septiembre. Y alcanzando un pico de 6,2 plantas por metros cuadrados, sumamente inferior a las encontradas en barbecho, recién cuando el trigo alcanzó madurez fisiológica y dejó de producir sombreo. Hasta aquí es un poquitito como cuál fue el efecto de la intensificación sobre los rebrotes de esta maleza. Pero veamos el crecimiento de esos rebrotes dentro de estas situaciones. Bien. Esto que vemos ahora es el avance del crecimiento, ¿sí? mes a mes, de evaluación a evaluación, de la maleza dentro del cultivo de vicia, en la situación barbecho y vicia. Podemos ver que alcanzó a producir 53 kilos de biomasa, ¿sí? En la situación barbecho y lógicamente 0 kilos dentro de vicia debido a la ausencia de los rebrotes. En trigo, si recuerdan, les comenté que la supresión no fue total, ¿sí? Hubo rebrotes, es una realidad, pero fueron de un tamaño mucho menor que los encontrados en la situación barbecho. Por ejemplo, en lo que es trigo, alcanzó a producir apenas 8 kilos de biomasa por hectárea, comparado con los 126 kilos que encontramos en la situación barbecho. Luego de ver estos resultados, nos preguntamos qué fue lo que aprendimos, qué rescatamos de todo esto. En la situación barbecho, ¿sí? Los rebrotes comenzaron en agosto. En trigo, un mes después, septiembre, y en vicia, para nuestro caso, no los registramos. Cuando se dieron los rebrotes, los picos se dieron de manera anticipada, ¿sí? En la situación barbecho,
que en la situación intensificada. Y en todos los casos, sí, intensificar redujo entre el 90 y el 100% de los rebrotes. Hasta acá un poquitito quedó evidenciado por Ignacio, por Fran, y con lo que acabamos de ver, la dimensión de la problemática de Borreria para nuestra zona, y también, debido a esto, es que realizamos algunos ensayos de manejo químico, como comentaron mis compañeros. En esta instancia testeamos los manejos químicos que son probados o usados comúnmente por los miembros de la chacra, ¿sí? Realizamos 2 ensayos. El primer ensayo, denominado secuencias químicas, y el segundo Pastar-Gol. Estos ensayos se hicieron uno continuo del otro, en un mismo lote con alta presión de la maleza. Y ahora los vamos a desglosar, empezando por el de secuencias químicas. Como su nombre lo indica, fueron aplicaciones secuenciales en 3 fechas distintas. La primera en septiembre, la segunda en octubre y la tercera y última en noviembre, ¿sí? Fueron 9 tratamientos o secuencias totales testeadas que tenían como productos base Arsenal, Finesse y Ligate, diferenciándose por grupos de tratamientos en función del momento en el que se incorporó el flumioxazin dentro de la secuencia. De este modo, tenemos un primer grupo de productos de secuencias o tratamientos con Arsenal, Finesse y Ligate en la primera aplicación. En la segunda aplicación se incorporó como doble golpe flumioxazin y paraquat, y en la tercera aplicación solamente paraquat. ¿Hasta ahí se entendió? Bien. Un segundo grupo de tratamientos, nuevamente la base era Finesse, Arsenal y Ligate, sí, pero la incorporación del flumioxazin fue en la aplicación inicial de septiembre. En octubre, segunda aplicación, noviembre, tercera aplicación, solo paraquat. ¿Entendido hasta acá? Tercer y último grupo de secuencias, la base, repito, Arsenal, Finesse y Ligate, pero el flumioxazin recién se incorporó en la tercera aplicación de noviembre combinado con paraquat, y el doble golpe de octubre simplemente fue con paraquat. Toda esa batería de productos fueron para Borreria, comparados siempre con un testigo absoluto, sin aplicación. ¿Qué es lo que vimos? Nosotros hicimos un análisis de manera integrada de todos los momentos evaluados y obtuvimos que el mayor nivel de control, ¿sí?, se dio con las combinaciones o las secuencias que contenían Arsenal en su composición, independientemente del posicionamiento del flumi. Ese F1, F2, F3, el posicionamiento del flumi dentro de las aplicaciones. Vemos, o sea, esto es estadísticamente, o sea, con Arsenal, flumioxazin en la tercera aplicación, un 40% de control, pero a campo, tener un 40% de control con Arsenal o un 25% con Ligate, al productor no le resuelve el problema y es una realidad. Al ver estos resultados y conociendo otra experiencia que se las voy a mostrar en breve, nos preguntamos ¿qué pasó? ¿Por qué estos resultados? Y me gustaría que analicemos un poquitito cómo fue la campaña en cuanto a precipitaciones. Fíjense, en los 3 meses que hicimos aplicaciones, septiembre, octubre y noviembre, las precipitaciones estuvieron ampliamente por debajo de la media histórica para la zona. O sea, tuvimos un 40% menos de precipitaciones. Como Ignacio hoy veíamos en otras jornadas, también Ignacio lo mencionó, una maleza estresada y con una capacidad importante para impedir el ingreso de los productos que comúnmente usamos. Logramos retrasarla, pero no controlarla. Aclarado esto, les quiero mostrar esta experiencia que les comentaba con resultados un poco distintos. Este ensayo lo llevó a cabo Intakimili. Entre otros tratamientos, se testearon los mismos 3 que nosotros: Ligate, Arsenal y Finesse. Veamos brevemente los resultados. Esto fue en la campaña 21-22. Si nos centramos en la línea azul, que corresponde a Finesse, y la línea verde, que corresponde a Ligate,
vemos que 45 días después de aplicado, alcanzaron porcentajes de control cercanos al 90%. Y Arsenal, que es la línea amarilla, rondaba los valores en 70%. Con esto, sí, queda claro que tenemos que tener en cuenta el efecto año y no podríamos condicionar estos tratamientos testeados. Es más, es debido a estas condiciones de la campaña que creemos que los tenemos que repetir, ¿por qué no en aplicaciones otoñales? Y, por supuesto, deseando una campaña más generosa en cuanto a las lluvias. Muy bien, el segundo ensayo que hicimos fue utilizando el producto Pastar-Gol. Una breve aclaración, Pastar-Gol no tiene registro en cultivos anuales, se lo usa para el manejo de especies leñosas dentro de las pasturas, ¿sí? La residualidad de este herbicida es tal para los cultivos sensibles que puede llevar a restricciones, ¿sí?, de hasta 2 años dependiendo la dosis que utilizamos. Estos tratamientos los incorporamos de manera totalmente experimental. Productores de la zona lo utilizan porque vieron que tiene algún efecto sobre borreria. Aclarado esto, les comento, testeamos distintas dosis de pastar, partiendo por la más baja, de 250 centímetros cúbicos por hectárea, hasta la más alta de 2 litros por hectárea. Comparando estos tratamientos, ¿sí?, contra Arsenal y un testigo absoluto sin aplicación. Recordemos que este ensayo se hizo continuo al de secuencias, por lo tanto, compartimos el efecto año. ¿Qué vimos? Del mismo modo que para el ensayo anterior, ¿sí?, hicimos un análisis integrado y se destacó la dosis más alta de pastar alcanzando un valor de 45% de control. Bajo también. Nosotros notamos entre 45 y 60 días después de aplicado, pueden ver la foto superior, que malezas que creíamos controladas, plantas de borreria que creíamos controladas, empezaron a rebrotar, ¿sí? 45 a 60 días después. Tengo para compartirles 2 experiencias más con este producto antes de que saquemos algunas conclusiones. Por ejemplo, las mismas dosis fueron testeadas por INTA Quimilí, ¿sí?, y podemos ver que los tratamientos no alcanzaron a superar el 60% de control. Datos similares a los nuestros. Del mismo modo que en el sitio bandera, ellos vieron que 45 días después, esas plantas que estaban retrasadas, que estaban quebradizas, empezaron a rebrotar. Es decir, logramos retrasarlas, pero nuevamente no controlarlas. Una tercera y última experiencia con pastar, ¿sí?, fue llevada a cabo por Chacra La Paloma, ubicada en Roversi. Ellos también testearon dosis crecientes, partiendo de una dosis mínima de medio litro y alcanzando una dosis máxima de 2 litros. Vamos a filtrar un poquitito esto. Si nos centramos en las barras verdes, ¿sí?, que corresponden a los 43 días después de aplicado, vemos que las dosis más altas de 1,5 litros y 2 litros alcanzaron valores cercanos al 90% de control. Muy distinto a lo que veíamos en Quimilí y en bandera. ¿Pero qué pasó? 60 días después, ellos van al lote y se encuentran con lo mismo. Dentro de las parcelas de estas dosis más altas, muy pocas plantas habían sido controladas en su totalidad, pero la mayoría presentaron esa situación, rebrotes. Plantas que parecían un esqueleto, básicamente, la foto de abajo, cómo comenzaron a generar rebrotes nuevos. Entonces, ¿qué decimos de todo esto? ¿Qué pasó? ¿No funcionó? ¿No funcionaron las secuencias? ¿No funciona pastar? La realidad es que no logramos controlarla, sí logramos un retraso de esta maleza, como ya les comenté, y esa es la fortaleza que tienen los tratamientos con pastar. A ver, más allá de sus restricciones, logramos de 45 días a 60 días, por lo menos, para borreria, un lote libre o una maleza retrasada, que no es menor. Y luego de
evaluar todas estas secuencias de químicos, de estas dosis crecientes de pastar, de conocer experiencias similares en la zona, nos preguntamos qué aprendimos, qué podemos rescatar de todo este trabajo. En primera instancia, no podemos descartar ningún tratamiento residual, ¿sí? Porque la condición de humedad es la que podría haber generado esos resultados o esas diferencias en los porcentajes de control de las distintas experiencias. Pastar presentó, sí, respuesta a dosis crecientes. Además, en ningún caso logramos llegar a la siembra del estival con el lote libre de borreria. Esto indicaría, ¿sí?, que la mejor estrategia sería la combinación del manejo químico con la intensificación. Y esto se los nombré en un principio. El manejo químico por sí solo no es suficiente, también se los dijo Fran, se los dijo Ignacio. Fíjense, recordemos, nosotros en nuestros ensayos logramos compastar un control máximo de 45% con 2 litros por hectárea, ¿sí? Y con una vicia de menos de 1000 kilos de materia seca, logramos suprimir a 0 los rebrotes. Repito, consideramos que la mejor estrategia podría ser la combinación de tecnologías de procesos e insumos. Y en cuanto a la intensificación, creemos que podemos darle otro nivel. ¿Por qué no probar el control que puedan tener las intersiembras, las siembras aéreas otoñales y por qué no la implementación de cultivos de servicio primaverales siempre que la campaña lo permita? Sin más, esto es lo que teníamos para compartirles. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias. Excelente ponencia. Entramos en el espacio de preguntas. Todo aquel que tenga alguna duda, solicite el micrófono que se lo van a estar acercando. No sé si ya hay alguna inquietud, si no, bien, perfecto. ¿Las restricciones de Pastargol? Las restricciones. Las restricciones de Pastargol en tiempo, dosis, más o menos lluvias, para los cultivos siguientes, ya sea soja, maíz, trigo, girasol. Trigo no, pero vamos a hacer los estivales, girasol. Quien quiera tomarla. Yo le pasaría el micrófono a Daniel Fada, que está ahí adelante. Pero bueno, Daniel, Daniel, hacete cargo. Hacete cargo. Sí, te pasaron el fardo. De todas maneras... Sí, no, lo fundamental es... Toma, Daniel. Sí, antes que nada, aclarar, digamos, que desde Corteva nosotros no recomendamos ni siquiera promovemos el uso fuera de etiqueta porque, digamos, la eficacia biológica hacia borrerias en general, eringioide, espinosa, verticillata, con estos auxínicos, que es una mezcla de 3 moléculas, la sabemos desde siempre, pero es un producto, como tal dijeron ustedes, que tiene un uso exclusivo dentro de la línea pastura. Y sin entrar en el detalle, pero por características físico-químicas de una de las moléculas fundamentalmente que constituye esa triple mezcla, resulta realmente arriesgado ponerlo, digamos, dentro de un esquema agrícola. Así que, si ustedes ven en etiqueta, las restricciones justamente para cultivos agrícolas son, como vos dijiste, hasta más de 2 años en algunos casos. Es cierto que existe algún control de Silopodium y como bien ustedes lo mostraron, no es contundente y siempre hay rebrote. Pero claro, el productor sí se entusiasma porque frente a las herramientas químicas disponibles es la molécula, digamos, es este producto de 3 moléculas la que más eficacia consigue. Yo no quiero, digamos, desde Corteva, como decía, no vamos a registrar ese producto para agricultura. No, probamos, vimos todas las posibilidades en función de dosis y rotaciones. Consideramos que no entra dentro de un esquema sustentable, porque además, si aplicás un año,
más allá de lo que tenés que esperar para el cultivo, digamos en este caso de una soja, no entra en un diseño de estrategias para borreria sustentable en el tiempo. Pero nosotros estamos convencidos que, como ustedes dijeron, borreria merece integrar, digamos, diferentes métodos de control, donde el tratamiento químico es una parte, en donde hay técnicas de aplicaciones, digamos, de aplicaciones secuenciales o en doble golpe, en donde el cultivo es el principal responsable de lograr un cultivo competitivo, lograr un cultivo que permita a su vez, tiene baja sensibilidad a los herbicidas, eso es cierto, a todos los herbicidas, en postemergencia. En preemergencia hay muchos que lo controlan, por lo cual es una estrategia que hay que avanzar muchísimo. Pero dentro de los controles en postemergencia, sabemos que de acuerdo a las combinaciones de productos, de acuerdo al timing y de acuerdo a la técnica de doble golpe, vamos a conseguir seguramente retrasar los rebrotes. Y si dentro de la técnica, porque a lo que más nos interesa a nosotros el cultivo, para muchas zonas rentable el cultivo estival, entonces lo importante es tener un cultivo que también, a partir de poder usar desecantes, porque son los desecantes, algunos desecantes, que son varios, ustedes mencionaron algunos de ellos, son los que sí tienen un control efímero, pero tienen un control que tiene que ver con poder complementar con cultivos para sombrear. Tanto las plántulas que provienen de semillas como las que provienen de rebrote, más allá que la biomasa de las plantas que provienen de rebrote, adquieren un volumen mucho más rápido y un volumen mucho mayor, y es donde el productor tiene que centralizarse. Más allá que esos rebrotes se producen, es un pobre competidor frente a una soja, si esta soja a su vez puede ser, digamos, la podemos ayudar con otros desecantes hasta que sombree. Entonces nosotros desde Corteva no promovemos el uso de estos productos que a su vez pueden interferir en la habilidad competitiva de los cultivos, que es lo que a nosotros nos interesa, que ese cultivo ejerza una interacción positiva hacia la maleza. Entonces, todos los productos, algunos de los que andan bien, tienen selectividad muy restringida. Un imazapir, un arsenal, en el caso de alguna mezcla que está registrada para el cultivo estival, está registrada bajo ciertas condiciones de lluvia sobre todo y tiempos. Por lo cual, siguiendo con esa lógica, nosotros no podemos causarle una fitotoxicidad a un cultivo que pretendemos que ese cultivo nos ayude a combatir esa maleza. Entonces, nuestro programa de manejo se basa en la nueva tecnología que nosotros hace unos años lanzamos al mercado, que sí nos permite, y es la única manera de poder hacer o actuar efectivamente, por más que sea efímero el control, es un buen desecante que luce un glufosinato sobre una soja en lis, y de esa manera poder actuar en el timing correcto con todas las posibilidades que ustedes dijeron en las zonas que el balance hídrico lo permita. Borreria, lógicamente, en alguna zona de bandera, nosotros no tenemos parte de la zona donde nos permite, sí, la posibilidad de un uso de un cultivo de servicio, pero borreria está extendida en una amplia zona, en el Chaco también salteño, donde los regímenes hídricos no te permiten un cultivo de servicio todos los años, te permite algunos años sí, otros no. Por lo cual es fundamental, en la medida que el balance hídrico te lo permite, sí hacer un cultivo de servicio, que la verdad que es contundente y los rebrotes podemos empezar una primavera avanzada en otros espacios. Pero si no lo tenemos, sí, evidentemente podríamos avanzar con estos manejos que nos permiten el uso de productos herbicidas en cultivos selectivos, y es
poco lo que nosotros promovemos, ¿no?, desde la compañía. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, mientras van pensando o acercando las preguntas, conforme a las experiencias y ensayos que han realizado, Ignacio, te voy a hacer un par de consultas. ¿Funciona o no funciona? ¿Reguladores de crecimiento en borreria? Bueno, nosotros hemos probado PIX, Psicocel, que se utilizan básicamente en algodón, diferentes dosis, solos, en mezcla, a su vez con herbicidas, y no funciona. Bien. Al menos en Combinar- nuestra experiencia no tuvimos buenos resultados. Bien. ¿Combinar un hormonal junto a un desecante aporta o no aporta? De nuevo, en nuestras experiencias vemos un aporte cuando hacemos la mezcla de un hormonal. Dentro de los productos que siempre hemos utilizado como hormonales, está 2,4-D principalmente, y hay un aporte en hacer la aplicación conjunta. Bien. ¿Mejores quemantes que creas para usar en el secado de borreria? Bueno, sin lugar a dudas, flumioxacin y todo tratamiento que tenga flumioxacin en su composición funciona muy bien. No digo que haya otros productos que no tengan una eficacia importante, pero sin lugar a dudas el flumioxacin es el activo que mejor comportamiento tiene sobre borreria. Y la última para vos, por lo menos si no hay alguna del público. ¿Puedo repetir? Sí, sí. Sumisoya, con HIT. ¿Vos lo ves positivo, lo ves sinérgico? Mira, Sumisoya dijo con HIT, o sea, mezcló dos quemantes. Sí, 2 PPO. En nuestras experiencias lo que vemos es que es más contundente el secado inicial cuando hacemos la mezcla de 2 quemantes. Ejemplo, siempre de base flumioxacin. Flumioxacin con paraquat, flumioxacin con glufosinato de amonio, flumioxacin con HIT, o el producto que ha lanzado recientemente BAF al mercado, Boraxor, que también es un activo primo de flumioxacin, con saflufenacil, exactamente lo mismo. Hay un aporte en ese sentido en la contundencia. Luego el rebrote es muy parecido a la generalidad, digamos, de las situaciones. 21 días, en el mejor de los casos, 24 días, y vamos a empezar a tener de nuevo ese rebrote. El tema es la contundencia cuando tenemos situaciones con malezas como la que mostró Fran, donde ya está bastante más escapada. Sí, pensando un poco la idea del doble golpe, cerquita de la siembra o inclusive posterior a la siembra, con justamente HIT para que el sombreado le gane. Y la pregunta era si Paraquat queda tercero, quizás cuarto en el ranking de quemante. En el ranking de quemante, según nuestras experiencias, te diría que Paraquat tiene el segundo lugar. En nuestra experiencia, Paraquat siempre, obviamente, en la medida que combinemos 2,4-D, por ahí podemos agregar incluso una tracina en el mismo tratamiento, el efecto quemado es mucho más contundente. Lo que pasa es que el rebrote también es mucho más rápido en el caso de Paraquat. Estamos hablando netamente quemado. Está bien. Y la última, y te pago el Fernet afuera, no sé, pero... Dale 2, 3. Dale. La adición de glifosato, en un primer golpe, ¿crees que tiene algún tipo de beneficio o no? Bueno, opinión personal, para mí el doble golpe como tal, como les mostré en el gráfico de dosis creciente de 2,4-D, hemos evaluado todos los hormonales que se les ocurre, distintas dosis, formas y demás, no detiene o no evita el crecimiento en biomasa de la maleza. Por eso justamente la mezcla o logramos la contundencia en el control cuando entramos dentro del doble golpe con el segundo golpe, que básicamente es el secante. Esos días desde que hacemos el glifosato con el hormonal hasta que luego hacemos el tratamiento secante, simplemente son días que ganamos
y ni siquiera suprimimos al 100% o de manera contundente la producción de biomasa. Yo soy más partidario directamente de hacer un tratamiento secante. Depende, obviamente, por ahí tenés otras malezas, ¿no? El doble golpe, cuando empezás a tener otras verduras ahí en el lote, tiene más sentido. Pero si solo es borreria... Claro, el caso de la pregunta era Ceteris paribus, solo tengo borreria, no tengo ni gramínea ni otra cosa, como para descartar un poco y aislar la pregunta. Perdón, te interrumpo para abordar la última pregunta que había allá al fondo y ya vamos cerrando. Sí, una consulta. Yo preguntaba, es la duda, digamos, cuando utilizamos cultivo de servicio, si solamente restringe el rebrote o la germinación. Me quedó esa duda, o ambas. ¿Quieres responder algo? Para mí no. Bueno, por empezar, lo que vas a observar a campo normalmente son rebrotes de rizoma. Es muy difícil, al menos en nuestro ambiente, el desarrollo de plantas en primavera y verano que provienen de semillas, las controlamos muy fácil, digamos, tanto con aplicaciones preemergentes o con residuales o postemergentes, todo lo que es plántula se controla muy bien. Entonces, se ve el efecto en términos de nacimientos propiamente dicho, pero el grueso es sobre los rebrotes de rizoma. De igual manera, hay que continuar con la línea, es un año, es una primera experiencia. Tenemos actualmente ahí en la chacra, bueno, en La Paloma también se va a llevar adelante en Bandera la misma actividad. Bien, gracias. Sé que estoy excedida, pero una pregunta más, acá al señor en medio. ¿Consideran que el problema de borreria es que los productos químicos no ingresan a la planta o no se traslocan? Porque quizás los ensayos deberían dirigirse a una cosa o a la otra en función del problema, que el problema sea uno u otro en borreria. No sé si me expliqué. De nuevo, si no ingresan o no se traslocan. ¿Cuál consideran que es el problema de que no podemos controlar a borreria? ¿Los productos químicos no pueden ingresar a la hoja por alguna barrera, ya sea cuticular o de lo que sea? ¿O los productos ingresan y no pueden traslocarse? Bueno, por empezar hay un problema de traslocación propiamente dicho, como mostré en el ensayo en el que ahí efectivamente ingresó glifosato, y después lo midieron en diferentes hojas, en diferentes órganos y no lo podían volver a capturar. Pero son las dos cosas. Para mí hay una cuestión con la movilidad y también con el ingreso. Pero sobre todo con la movilidad de los activos dentro de la planta. Es por eso que, a título personal, yo veo mucho más eficiente la supresión o el control que por ahí se puede lograr cuando los activos ingresan por raíz que por la parte aérea. Por eso, como mencionaba Steffi, cuando probamos algunos ALS, lamentablemente hasta el momento no tenemos otra familia química que logre la supresión que vemos con esta familia. En condiciones de humedad ingresan principalmente por raíz y ahí aparentemente hay una mejor traslocación o sistemia que los productos que estamos aplicándole en la parte aérea, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo, si me permiten, allá al fondo y ya cerramos entonces. Me avisan cualquier cosa. Nacho, glufosinato con flumioxacin en la zona, excelentes resultados de quemado. ¿Que nos puedes contar algo? En nuestras experiencias hemos hecho esa mezcla con buenos resultados. Lo que no vemos modificaciones posteriores el rebrote. Lo que sí logramos es ser más contundente en situaciones donde se nos ha pasado un poco. Todo lo que por ahí te puedo decir. Bien, bueno. Vamos cerrando la charla. Muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias Nacho, Fran, Steffi. Que
sigan disfrutando del Congreso. Buenas tardes.